y le voy a poner pausa. Aquí en la parte medular del 47 aniversario de la Escuela Normal Urbana, le damos la bienvenida a la maestra Zenaida Vázquez García, que nos va a impartir el taller de tacto pedagógico. Así. Y vamos a hablar sobre su situación personal, que es egresada de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla de Tlaxcala. Estudió la especialización en enseñanza de la educación básica, así como la maestría en el campo de formación docente en la UPN 291 del estado de Tlaxcala. Está certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en el estándar de competencias directivas y de manera constante asiste a diversos cursos, talleres y diplomados que ofrece PRODEP del estado de Tlaxcala y la plataforma México X. Durante 15 años fue maestra frente a grupo en diversas comunidades y municipios de nuestro estado y cuenta ya con 10 años de experiencia como directora y actualmente dirige la escuela primaria Vicente Guerrero del municipio de Texoloc, quien pudo constatar entrar antes con nosotros y tener una breve plática que hemos acudido a su escuela. Una excelente institución y que pues se merece nuestro reconocimiento. Maestra Zenaida, le agradezco mucho su presencia y su participación. Apago mi micrófono, detengo mi video y le damos a usted la palabra. Muchísimas gracias. La escuchamos atentamente. Muchas gracias, maestro Miguel. Pues yo me siento agradecida y contenta por esta invitación por parte del maestro Omar. Créame que es la primera vez que participo en una charla de este tipo, sobre todo con los practicantes y sobre todo compartiendo mis experiencias. Espero que no se escuchen mucho unos cohetes que están por aquí sonando en la comunidad. Entonces ya sabe, los festejos tradicionales. Para mí es muy grata esta experiencia que me brindan y sobre todo compartirles parte de la experiencia que he tenido como docente frente a grupo y ahora como directora. Cuando el maestro Omar me hacía la invitación para hacer esta plática con los estudiantes, con ustedes jóvenes, me decía, pues algo, maestra, que usted quiera compartir con nosotros. Me he puesto a pensar y siempre he pensado mucho en la importancia que tiene el trato hacia la gente, nuestra actitud como docentes, el saber motivar a los alumnos y sobre todo dar un trato correcto a las personas que nos rodean y con las que siempre vamos a estar en contacto, que son los padres y principalmente pues nuestros alumnos. Esta observación que he hecho de mis compañeros docentes y de mí misma durante mi trayecto y mi experiencia como docente y ahora como directora, pues me hizo plantearles, jóvenes estudiantes, esta temática que yo espero les interese y obtengan de esta breve plática algo importante para su formación. Cuando nosotros salimos de la normal, les va a pasar porque a todos nos pasa. Nos damos cuenta que, bueno, ya tenemos mucha teoría, ya tenemos muchos fundamentos. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora por dónde empiezo? Y lo que siempre les he dicho, pues empezamos por creernos que somos maestros y que estamos como responsables ahora de un grupo. Por lo tanto, pues mi temática con las que yo quiero compartir con ustedes, le puse el nombre de tacto pedagógico. Y como todo, pues tiene que tener un propósito, ¿verdad? Una situación con la que nosotros podamos lograr en este taller. Y el propósito que yo definí fue pues que el futuro docente comprenda el significado del tacto o sensibilidad pedagógica y reflexione sobre la importancia de lograr un proceso educativo profundamente humano a partir de la inteligencia emocional. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos incluyendo aquí el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana, ¿verdad?
Estamos introduciendo también el concepto muy ya ahorita de moda, la inteligencia emocional, la cuestión de la autorregulación de nuestras emociones. Para esto que nosotros elegimos y que ustedes han elegido, tiene que ver mucho con la parte emocional. El tacto pedagógico tiene que ver mucho con esta sensibilidad que debemos mostrar ante todas las situaciones que se les presenten. Por lo tanto, pues vamos a iniciar conceptualizando, ¿verdad?, qué es el tacto pedagógico. Y para eso, yo les voy a pedir a ustedes, a todos los que en esta ocasión nos están acompañando en esta breve plática, pues que me escriban, ojalá me puedan escribir en el chat, ¿verdad? El nombre del maestro de primaria del que ustedes tengan un recuerdo. Ojalá podamos participar. Escriban qué recuerdan de ese maestro, qué recuerdan de él. Todos recordamos a algún maestro de primaria. Todos tenemos un recuerdo y nos acordamos de él por algo. Carmelita, la maestra Carmelita. ¿Por qué la recordamos? ¿Qué hacía la maestra Carmelita? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un recuerdo de ella? Ojalá me puedan escribir qué es lo que recuerdan de la maestra Carmelita, o del maestro Pedro, o del maestro Jorge. ¿Qué es lo que recuerda? Recuerda de la maestra Sonia, su empatía y amor por su trabajo. Bien, Arlet. Era muy linda y al momento de enseñar su voz era muy dulce. Ok, ¿quién más? Maestra Catalina, que nos aventaba el borrador, correcto. Sí, bien. ¿Quién más recuerda a su maestro de primaria? ¿Y por qué lo recuerda? ¿Por qué lo recuerdan sobre todo? El maestro Guillermo, recuerdo la manera en la que nos enseñaba, muy interesante. Recuerdo el profesor Ulises, el maestro Alejandro, era alguien muy alegre, siempre estaba con una sonrisa y bromeaba. Karina, la maestra Karina, su amor y facilidad para enseñar cualquier cosa. Perfecto. Muy bien, ¿alguien más? Otros siquiera tres que escriban, maestros jóvenes practicantes. ¿Alguien más? El maestro de su infancia en la primaria del que ustedes tengan un recuerdo. ¿Y por qué lo recuerdan? Ya estamos leyendo por el borrador, ¿verdad? Maestra Maribel era una maestra muy linda, siempre decía cosas lindas y nos apoyaba. Perfecto. Es cierto, los recordamos por las cosas buenas y también por las cosas malas. Recuerdo a la maestra Angélica porque siempre transmitía paz, tranquilidad, nos enseñaba con amor. Aquí está la maestra Nayeli, su pasión por enseñar la historia. Aprender la historia era maravilloso. Maestra Angélica y la maestra Cipriana por el amor a su profesión que se veía en su manera de enseñar. Bien, creo que con todo esto que ustedes escriben, nos damos cuenta, jóvenes practicantes, jóvenes estudiantes, pues que recordamos a nuestros maestros más por la actitud. Recordamos más a los maestros por lo que hacían, más no por los conocimientos. O sea, bueno, alguien decía historia, pero si yo le pregunto a este joven practicante, ¿y qué se te quedó de historia? De eso que te enseñó tu maestra. Estoy seguro que no me va a poder contestar. Él se le ha quedado grabado la forma en la que enseñaba a la maestra, el trato. Se nos queda grabado en nuestra mente la forma en la que nos trata, la actitud del maestro, la forma en la que nos habla, ya sea con gritos, ya sea con amor, con palabras dulces. Esa es parte de lo que se graba en la mente de los niños y es con lo que tiene que ver el tacto pedagógico. Si un maestro tiene un tacto pedagógico correcto, entonces habrá hecho en sus alumnos mella en su memoria. Pero si un maestro no tiene tacto pedagógico,
pues el tacto o el recuerdo que tengan hacia ese maestro va a ser totalmente negativo. ¿Por qué lo vamos a recordar? Por ser autoritario, por ser enojón, por ahí decían, nos aventaba el borrador. Yo recuerdo a mi maestro de primaria que tenía un palito a quien le puso el cariñoso. Y entonces a quien se portaba mal, pues con el cariñoso. No recuerdo algo que se me haya quedado del maestro, simplemente recuerdo al cariñoso, el palito con el que le sonaba a mis compañeros, porque recuerdo que pues a mí nunca me tocó un golpe del cariñoso. Pero eso es lo que recordamos de nuestros maestros. Y por ahí empezamos con esta parte del tacto pedagógico. Entonces, si vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a encontrar qué es el tacto pedagógico. Y yo de verdad espero que pues esto lo podamos relacionar con lo que podamos hacer con nuestros alumnos. Es muy cierto, ya lo decía, nos vamos a llenar de teoría, nos vamos a llenar de muchos autores, de muchas teorías, valga la redundancia, de muchos temas, pero el conocimiento no lo es todo. Es la actitud con la que vamos a poder desarrollar nuestro trabajo. Y entonces, el tema del tacto pedagógico es una propuesta educativa elaborada por Max van Manen. Parece el nombre de un superhéroe. Pero él es un académico educativo de la Universidad de Canadá y él propone el tacto pedagógico como una técnica didáctica basada en educación emocional. Totalmente, dice, son las emociones las que se ponen en juego en el tacto pedagógico. Si emocionalmente nosotros nos encontramos bien, pues entonces la actitud hacia los demás va a ser correcta. Pero si no controlamos nuestras emociones, pues entonces no vamos a lograr el amor que nosotros queremos transmitir hacia nuestros alumnos. Y Max van Manen, comenta que el tacto pedagógico es una cualidad afectiva y moral que va adquiriendo y desarrollando el docente a través de su propia práctica educativa. Muchos de ustedes jóvenes tal vez eligieron la carrera, la profesión de la docencia, pues porque tal vez no había otra opción, tal vez fue a lo mejor lo último que ustedes eligieron y bueno, están ahí, pero esta parte del tacto pedagógico es lo que van a ir desarrollando poco a poco y conforme a la experiencia que van teniendo. El hecho de estar en las prácticas docentes es algo muy bueno porque ustedes se enfrentan a la realidad y van autorregulando su propio comportamiento, van aprendiendo y eso va enriqueciendo su experiencia, su propia práctica. Para Manen, el tacto pedagógico es el tono o la manera de tratar a las personas. Ya lo dice él, la actitud, el comportamiento que tenemos ante una situación. Y siempre con amor. Eso es lo que hace diferente al tacto pedagógico. Poner en práctica esta acción, pero con amor, con comprensión, con empatía, comprender al otro para poder darle pues una respuesta acertada. Es la manera de actuar eficazmente en situaciones que suceden en el aula y en la escuela. Permite a la persona comportarse con sensibilidad y flexibilidad con los demás. Es una forma de ser sensible ante situaciones concretas que requieren un trato cuidadoso y prudente. Cuando ustedes han ido a las prácticas, yo sé que se han enfrentado con muchas situaciones. Y para eso no nos dan una solución, eso no viene en la teoría. Yo les decía a los jóvenes que en esta ocasión estuvieron en la escuela y se enfrentaron con muchas situaciones tal vez inesperadas.
Ahí es donde vamos a ir aprendiendo a regular nuestro tacto pedagógico, a reaccionar de una forma que no lastimemos a los demás. Tener cuidado con las palabras que decimos, con la manera de actuar, con los niños principalmente, pero no dejemos de lado a los padres, al maestro, al intendente, a todos los que están a nuestro alrededor. Todos ellos están inmersos en la comunidad y todos ellos van a crear situaciones inesperadas, de las cuales nosotros tenemos que reaccionar de una forma correcta, de una forma donde pongamos en práctica muchas cualidades, que es lo siguiente que vamos a analizar. Para desarrollar este tacto pedagógico, pues debemos tener ciertas cualidades, las debemos de poner en práctica, que son la sensibilidad. Ante una situación, pues ser sensible. Somos humanos, no somos de roca, somos humanos y ante todo están los sentimientos, las emociones. Ser cuidadosos en lo que vamos a decir, en la manera en la que vamos a actuar. Ser prudentes, tener intuición moral, que es lo que te dicen, esa vocecilla que tenemos dentro. No sé, yo en esta ocasión ahorita se me viene a la mente lo que nos sucedió y bueno, debo comentarlo en esta instalación del museo que los jóvenes practicantes realizaron. Se perdió un reloj y entonces todos los jóvenes practicantes pues preocupados por el reloj, maestra, se perdió el reloj. Y pues yo decía, pues hay que buscarlo, pregunten a los maestros. Y pues no, veía a los chicos tan preocupados. Y son vivencias que nos hacen aprender. Yo preguntaba, empezaba a preguntar, bueno, ¿quién entró primero? ¿Qué grupo entró primero? No, pues el grupo de cuarto A. Fui con cuarto A, maestros. ¿Estaba el reloj en el museo? Sí. Cuando ustedes salieron, ¿estaba el reloj? Sí. ¿Quién entró después? El siguiente grupo. Fui buscando y buscando hasta encontrar el último grupo que había entrado. Y les pregunto y les digo a los niños, a ver chicos, ¿entraron al museo y vieron el reloj? Sí, maestra, ahí estaba. Le dije, muy bien, ahí estaba el reloj. Vean, hijos, ese reloj es un reloj viejo, ya no sirve. A ustedes ya no les va a servir. Es un reloj que ya no sirve. Sí, tal vez, les dije, busquen en sus cosas. Tal vez se les atoró por ahí en la ropa, tenía un ganchito y se atoró. Está por ahí atorado y por ahí no se han dado cuenta y lo tienen atorado. Quien me entregue el reloj, les dije ahí, quien lo encuentre, les voy a dar una recompensa. En la dirección les dije, tengo juegos, tengo un turista, y les empecé a emocionar a los chicos y les decía, quien me encuentre el reloj, yo les voy a entregar un premio, una recompensa. No tardé ni un paso en salir al salón cuando me dice un niño, maestra, ya lo encontré. Pero antes me decía la maestra de grupo, maestra, aquí no está el reloj. O sea, ya le hablé a los niños y ninguno lo tiene. Pero esa es la intuición que uno tiene, el decir, aquí está, y todavía le comenté a la maestra y le decía, estoy segura que está aquí el reloj, maestra. Tenemos esta parte de la intuición que ya nos dice, aquí está el reloj. Doy un paso y sale el niño con el que me dice, maestra, aquí está el reloj. Es este, me dice. Le dije, en efecto, este es el reloj. Me acompañaba la jefa del equipo de practicantes y le digo, ¿es este el reloj? Me dice, sí, maestra, es el reloj. Y me dice el chico, maestra, mi premio porque encontré el reloj. Le dije, claro que sí, vamos a la dirección, te voy a dar tu premio. Otro de los compañeritos le dice, voy contigo para ver si de veras la maestra te da tu premio. Vamos, a veces para tener este tacto pedagógico, también tenemos que hacer uso de la improvisación. Tenemos que improvisar, tenemos que idear qué debo hacer para solucionar el problema.
en ese momento con los chicos. Ser empático con la personita que lo tiene. La personita que lo tiene no va a querer decir que yo lo tengo, ¿verdad, maestra? Tiene que buscar la manera de dar el reloj sin que ellos se den cuenta cómo, pues ahí les digo, búsquenlo, debe estar por ahí en su ropa, en sus bolsitas y demás. Esta parte de las cualidades que nosotros vamos desarrollando, pues es muy importante que nos dejemos llevar por esta situación de las emociones, de decir, bueno, yo intuyo que por ahí está el problema, está la situación. Todo el tiempo que ustedes estén frente a un grupo, van a tener muchas situaciones de las cuales tienen que hacer uso de todas estas cualidades que nos enlista el autor. Y que todo finalmente, ahí yo les muestro, esa flechita pues cae en una inteligencia emocional. Saber autorregular nuestras emociones, pensar, ser empáticos, tener paciencia, tener la capacidad de improvisar, pero de improvisar de una manera en la que podamos detectar lo que está pasando, solucionar lo que está pasando en el salón. Estas cualidades también se tienen que poner en práctica frente a un grupo, frente al trabajo docente. Porque tal vez alguien pueda pensar, bueno, el tacto pedagógico solamente es para solucionar problemas, para solucionar conflictos. No, el tacto pedagógico también tiene que ver mucho con el trabajo docente. Cuando yo les preguntaba, ¿a quién recuerdan de sus maestros y por qué? Pues porque, repito, recordamos las acciones, recordamos al maestro por la manera de enseñar, porque lo hacía con tacto, porque lo hacía con cuidado, porque lo hacía de manera sensible, porque utilizaba el amor, decían las maestras, porque recuerdo sus palabras dulces. Y yo no dudo que de esos maestros, tal vez en ustedes, haya nacido la elección hacia ser docente, porque nació en ustedes o hizo nacer en ustedes ese amor hacia la docencia. Dicen, yo quiero ser maestra como mi maestra, quiero ejercer, quiero trabajar como ella, quiero hacer lo mismo con los niños. Pero también la parte negativa de aquellos maestros que no han tenido un tacto correcto ha hecho también que los motive a seleccionar esta bonita profesión que es ser maestro. Entonces, todas estas cualidades tienen que ver mucho con la inteligencia emocional, que poco a poco tienen que ir madurando. Hoy son unos jóvenes que tienen contacto con los niños, pues cada que tienen sus prácticas docentes. Pero cuando salimos de la normal y nos enfrentamos a un grupo, sobre todo ustedes que ya son de sexto semestre, pues ya se acerca el día en el que van a salir. Se acerca el día en el que se van a enfrentar a un grupo real, suyo, de nadie más que ustedes, del cual tengan que poner en práctica pues esta parte de sus cualidades. A mí en lo particular me parece interesante el que platique con ustedes sobre esto que es importante, que es la inteligencia emocional, que implica mucho. Podemos ser muy inteligentes, podemos sacar 10 en las materias ahorita que ustedes están cursando, pero ¿y el tacto pedagógico? Y la manera en la que actúan con sus alumnos. Podemos ser muy teóricos, pero esto es lo que cuenta mucho para poder dar ese impacto con los niños. Ahora vamos a ver entonces que siempre en esta parte del tacto pedagógico va a influir mucho en la enseñanza con los niños en el salón. El tacto pedagógico tiene que ver con el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, la comunicación verbal y la comunicación no verbal.
cuando hacemos uso de un buen tacto pedagógico, pues nuestros gestos, nuestras miradas apuntan hacia una parte sensible, hacia ser comprensivo hacia nuestros alumnos. Pero también cuando somos autoritarios o cuando dicen por ahí nos hacen enojar los alumnos, también hay que hacerlo con tacto. También hay que saber corregirlos. No siempre es estar gritando, no siempre es estarles llamando la atención. Hacer las actividades con ellos con tacto, con cuidado, pensar qué les puede interesar. Algo que yo siempre he comentado con nuestros maestros o con los maestros de la escuela es, enseña como tú quisieras que te hubiesen enseñado en la primaria. ¿Aventándote el borrador? No creo. Enseña como tú quisieras que te hubiesen querido enseñar, como hubieses querido que tu maestro te enseñara. Esa es la parte del tacto pedagógico. El lenguaje verbal, el tono de voz, tiene mucho que ver. Este tacto impacta en el aprendizaje de los alumnos y todos creo que somos conscientes de ello. La manera en la que nos comportamos y la forma en la que hablamos, pues podemos generar aceptación o confianza en los niños o indiferencia y rechazo. Pueden saber mucho, pero si ustedes no tienen una manera correcta de dirigirse a los niños, pues no van a tener esa aceptación con ellos. Tal vez no haya control de grupo, tal vez haya niños que no les interesa y empiezan a salirse. Voy al baño, ¿me da permiso ir al baño? Eso quiere decir que algo está fallando, algo no estamos haciendo bien. Tenemos que tomar muy en cuenta que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, los gestos, las miradas, los movimientos y también con nuestra voz, es parte de la manera en la que tenemos que enseñar y es parte del tacto pedagógico. Hacerlo con cuidado, hacerlo de manera que a los niños les llegue y les interese sobre todo lo que ustedes están haciendo y diciendo. Tal vez para muchos de ustedes dirán, ay, bueno, esta plática es tan trillada, pero créanme, jóvenes, que cuando ustedes salen, esto tiene mucho que ver. La actitud con la que ustedes llegan a un grupo. No es llegar y decir, acabo de llegar, yo me sé todas las teorías. No es eso. Los niños no quieren saber de las teorías. Los niños quieren ver cómo actúa su maestro, cómo habla su maestro, qué les dice su maestro. Si nosotros no generamos o no hacemos uso de un buen tacto pedagógico, entonces vamos a tener dificultades en el aprendizaje. ¿Cuáles son esas dificultades en el aprendizaje? Tomemos en cuenta mucho que una dificultad de aprendizaje son aquellos niños que no llevan el ritmo que el docente establece. A eso hoy podemos decir lo que es una dificultad de aprendizaje. Hoy los podemos mencionar como alumnos en riesgo. Son alumnos que presentan una dificultad porque no van al ritmo del docente, no van a este ritmo. Es cuando alguien por ahí pues se va quedando un poquito atrás, no precisamente porque tenga una necesidad educativa especial, no, sino porque no va al ritmo del docente. Hoy, en estos momentos y a estas alturas, pues se le llaman alumnos en riesgo. Cuando hay estas dificultades de aprendizaje, si hay un tacto o sensibilidad pedagógica, se atiende a los alumnos y sabrán enfocarlos y apoyar su aprendizaje. Cuando el docente es capaz de ver esta parte en los niños, entonces el alumno va a salir adelante porque hay empatía, porque lo comprende, porque sabe desde dónde o sabe por qué este niño no está aprendiendo. Cuando hay un trabajo emocional
y se conocen los sentimientos del alumno para que recupere esa confianza en sí mismo, nosotros tenemos que ayudar y darle seguridad a nuestros alumnos. Si nosotros usamos y hacemos uso del tacto pedagógico, vamos a poder ayudar a nuestros alumnos a enfrentar sus dificultades en el aprendizaje. Pero si nosotros nada más vamos y cumplimos con enseñar, ya enseñé el contenido y el que aprendió, aprendió y el que no también, esa no es la actitud con la que nuestros alumnos van a recordarnos. Si queremos que nuestros alumnos nos recuerden, así como ustedes recuerdan a sus maestros, entonces la actitud es una parte importante para nuestro trabajo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que existe el clima o el ambiente del aula. Si tenemos un tacto pedagógico o una sensibilidad pedagógica, entonces vamos a crear un ambiente donde el comportamiento del docente sea empático, sensible, y sabemos ya que este clima o ambiente en el aula es la interacción del docente con los alumnos. Que este ambiente en el aula se establece a través del lenguaje verbal y no verbal. Este comportamiento o tacto pedagógico muchas veces es desapercibido por el docente, pero impacta en nuestros alumnos. Nosotros podemos hacer gestos, ¿no? Al calificar al niño. Y a lo mejor no tan solo los gestos, sino las palabras. Ay, como siempre no trajiste la tarea. Como siempre. Ese como siempre impacta en el alumno porque él se lo cree y dice, pues sí, soy como siempre, pues ya no hago la tarea, ya para qué trabajo, para qué lo hago. Es la actitud, por eso recalco mucho la importancia de tener mucho cuidado con lo que nosotros les decimos a nuestros alumnos. Para que exista un tacto pedagógico, es necesario crear un clima emocional donde los alumnos se sientan aceptados, con una comunicación verbal o no verbal, para que los alumnos se sientan seguros. Muchas veces nos abstenemos ya de más ahora, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, de acercarnos a los alumnos y darles una muestra de afecto. Pero no es necesario abrazarlos. Con un movimiento en la cabecita, tú puedes, con palabras que puedan alentar el trabajo de los alumnos de manera positiva, estamos desarrollando un tacto pedagógico correcto que va a impactar en la imagen que ustedes quieran dar hacia los niños. Si nosotros creamos este ambiente correcto, pues el aprendizaje se va a dar. Un buen clima, como lo dice ahí, contribuye a que los alumnos mantengan el ánimo en el aprendizaje, sean participativos, desarrollen disciplinas y favorezca el crecimiento de las personas. Un clima autoritario, pues es todo lo contrario, ¿verdad? No hay participación, no hay aprendizaje, hay rechazo, hay miedo. El niño ya no quiere ir a la escuela porque el maestro les habla de manera tosca, de manera hostil. Entonces, tengamos mucho cuidado, jóvenes, cuando ustedes egresen de la normal, yo insisto, háganlo de verdad con toda la intención y piensen en este tema que parece trillado, que tal vez sus maestros, yo no dudo, les recalquen mucho esta parte, pero sí es importante que podamos desarrollar esta sensibilidad. Si no desarrollamos la sensibilidad o el tacto pedagógico, pues va a haber problemas de aprendizaje. Problemas de aprendizaje siempre los hay, pero debemos de saber tratarlos y de poder ayudar a los niños. En días pasados yo platicaba con alguna de las maestras que tenemos una pequeñita con problema de tiroides. La niña no, pues no lee, no escribe, ya va a pasar a 4º grado. Y la mamá la hemos convencido de que pues no se la lleve,
La mamá, además de que la niña no crece, está chiquita, mucho más chiquita, yo creo que en el tamaño de un niño de 5 años. Y algo importante que platicábamos y le decía a la maestra, la niña no va a aprender, tal vez no aprenda el conocimiento, pero es la parte emocional la que ella va a construir en la escuela, va a trabajar en la escuela. No son los conocimientos lo que transforma a la gente, es la parte emocional la que la transforma. La niña, pues tal vez los conocimientos no los tendrá y saldrá tal vez de sexto sin leer, pero saldrá transformada por el simple hecho de saber acatar reglas, de conocer a sus alumnos, de autorregular sus emociones. Así ustedes, jóvenes. El conocimiento no los va a transformar, saldrán de la normal y seguirán siendo los mismos si la parte emocional no la trabaja. Si nosotros trabajamos todo este clima o ambiente en el aula, pues entonces vamos a lograr la motivación en el alumno, que es lo más difícil de lograr. Muchos de los problemas de aprendizaje vienen de ahí, de que son chicos que no son motivados. En casa puede ser que no sean motivados. Muchos de los niños con problemas o muchos de los niños en riesgo son porque no están siendo motivados en casa. Pero entonces nos corresponde a nosotros lograr la motivación de ese pequeño. ¿Cómo? Pues con el tacto pedagógico, con la manera, la actitud de tu maestro, tu maestra, que vas a desarrollar durante ese año que tengas a este pequeño. Esta parte de la motivación es algo que se ha recalcado mucho últimamente en estos consejos técnicos. Si nosotros emocionalmente no estamos bien, pues no vamos a poder motivar a nuestros alumnos a aprender, a realizar lo que nosotros planeamos o el maestro planea. Tal vez, repito, es un tema que se relaciona con la parte emocional, con la inteligencia emocional. Y que yo insisto, jóvenes, en que lo poquito que logremos desarrollar con esta charla, pues sea algo interesante para todos ustedes. La siguiente diapositiva que vamos a ver muestra el esquema de lo que es el tacto pedagógico. Es el puente entre la teoría y la práctica. Es la manera en la que ustedes van a actuar, la manera en la que ustedes se van a desempeñar, la manera en la que le darán solución a un problema, la manera en la que ustedes decidirán cómo trabajar, cómo desenvolverse, porque llevarán mucha teoría, llevarán todas las bases teóricas, metodológicas, filosóficas, y se van a enfrentar a la práctica. Pero el tacto pedagógico es lo que va a unir lo que ustedes están aprendiendo ahorita en la normal con lo que van a ir a poner en práctica. Es la manera. O yo cuando vi este esquema dije, pues está tan claro que es el tacto pedagógico. Es ese puente que les va a ayudar a ustedes a enlazar todos los conocimientos teóricos y a ponerlos en práctica. ¿Cuál es esa manera? Ustedes decidan. Ustedes son los que van a elegir cómo quiero trabajar con mis alumnos. ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser mi tacto pedagógico que voy a poner en práctica? ¿Cómo voy a comportarme con los niños? ¿Cómo voy a comportarme con los padres? Y ojo con los padres, porque ellos son realmente los que a veces nos sacan de nuestra inteligencia emocional. Tenemos que ser muy pacientes, escucharlos, pensar,
poner en práctica todas las cualidades que ya habíamos hablado hace un momento. El tacto pedagógico es esto, jóvenes estudiantes. Y que es una temática que a lo mejor no le damos importancia, pero que yo de verdad he decidido que es un tema interesante. Es más, me gustaría mucho, ojalá, ¿verdad? Estamos en proceso de estudiar otra maestría. Sería un buen tema a desarrollar, porque me interesa mucho la actitud. Yo lo veo con mis maestros. Yo lo veo de verdad, hay maestros que realmente mis respetos, excelente trabajo, excelente trato con los niños, con los padres, pero hay maestros que pues tal vez dicen por ahí el conocimiento no te hace más que una persona que no lo tiene. Debemos de saber desenvolvernos de manera correcta, ser empáticos con la problemática, con la situación que trae el papá o que presenta el alumno. Anécdotas tenemos muchas. Recientemente un joven, un niño en la primaria, llevaba una navaja en la escuela, una navaja vieja oxidada. Y bueno, ya me decían, maestra, hay un niño con una navaja, ok, ya lo llevan a la dirección y le pregunto al chico, ¿por qué crees que estás acá, hijo? Y me dice, ¿será porque traigo esto, maestra? Me muestra la navaja. Y le digo, sí, en efecto, es por este instrumento. ¿Dónde lo tomaste? En fin, ya me estuvo diciendo dónde lo tomó, de un bote viejo que estaba ahí en su casa. Y le decía, ¿y por qué la cargas? Y me dice, yo esta navaja, maestra, la cargo todos los días. Y la cargo todos los días porque con esta me siento protegido. Me siento protegido porque cerca de la casa hay muchos ladrones, hay muchos rateros y con esta, cuando yo voy por las tortillas, me la llevo y me siento protegido. Platicando ya más con el niño, le digo, bueno, pues tiene que venir tu mamá o tu papá. Y se suelta a llorar y me dice, no, maestra, es que yo ya no tengo papá. Y le digo, ¿por qué qué pasó con tu papá? Me dice, murió de COVID, maestra. Murió hace un año de COVID. Y es la parte, jóvenes, donde tiene que entrar la parte intuitiva y la parte de decir, bueno, relaciono inmediatamente el hecho de que cargue la navaja porque quiere sentirse protegido, porque el papá ya no está, porque quiere una protección. Me dice, yo maestro estoy a cargo de mi mamá y de mi hermana, un niño de 10 años. Y yo le decía, no, hijo, a veces que creemos tomar papeles que no nos corresponden. No te toca a ti proteger a tu mamá y a tu hermano. Y a veces esta parte de poder ayudar a nuestros alumnos, ser intuitivos y ver que el niño pues trae la navaja porque con esto sustituye la protección del papá. Es esta parte donde no tiene caso estarlo regañando, sino al contrario, ayudarlo, que eso es lo que necesita. Llega el papá de la niña con la que a lo mejor le mostró la navaja y me dice el papá, maestra, yo pido la suspensión. Creo que este niño es un delincuente, por eso tenemos delincuentes en la comunidad y en fin, él pues obviamente, y lo entiendo la parte que le preocupa, pero yo le decía al papá, lo entiendo, y entiendo lo que usted pide, una suspensión, salvo que no podemos hacer suspensiones. El niño, más que una suspensión, pues necesita una ayuda psicológica, porque si ahorita agarró la navaja, ¿qué nos asegura que no después agarre otra cosa? ¿O cuál va a ser el comportamiento de este pequeño? Entonces, jóvenes, de verdad, la manera en la que nosotros podamos hacerle frente a todo lo que enfrente, eso es un
Eso se le denomina tacto pedagógico. Mucho cuidado con esta parte. Pongamos en práctica toda esa parte moral, si ustedes quieren, ética, si ustedes quieren, para desarrollar el trabajo que ustedes han elegido. Y bueno, pues yo estaba muy preocupada porque dije, no me va a dar tiempo a abarcar una hora, pero creo que ya vamos terminando. Vamos a llegar a las conclusiones, jóvenes. Y vamos a concluir finalmente, ojalá estén de acuerdo conmigo, que el tacto pedagógico es una habilidad de la razón, un juicio de decisión rápida que media entre la teoría y la práctica. Y se aprende en la práctica, se aprende con la experiencia. Un docente con sensibilidad o tacto pedagógico es un docente con inteligencia emocional que reconoce y sabe manejar sus emociones para saber actuar inteligentemente, de forma sensible y humana. Reconoce la vulnerabilidad de los niños y asume la responsabilidad de guiar el proceso de aprendizaje. De nadie más es la responsabilidad más que de ustedes. Cuando ustedes salgan tendrán en sus manos un grupo de niños cuya responsabilidad solamente será suya y que tienen que trabajar pues con sensibilidad. Como otra conclusión más que podemos crear en este momento es que la diferencia de logros entre un docente y otro que conoce de igual manera las materias no está en la técnica, sino en el clima emocional que ustedes establezcan en el salón. Pueden, como en la escuela, tenemos tres maestros hasta 4 del mismo grado. Y la diferencia de ambos entre estos maestros, es el clima que establece en su salón, la confianza que le tienen los alumnos, el cariño con lo que se expresan los niños. Hoy, por ejemplo, me decían unos niños, maestra, ¿y no será posible que nos deje al maestro Giovanni para el próximo ciclo escolar? Los niños son los que se acercan. ¿Por qué? Porque hay algo que les agrada. Eso es lo que hace la diferencia entre un maestro y otro. Conocerán los mismos contenidos, pero lo que hace diferente es el trato con los alumnos, la manera y las interacciones que se llevan a cabo en las aulas. Finalmente, el tacto pedagógico ofrece la oportunidad a los docentes de impactar en la futura forma de ser de los estudiantes. Jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de crear poco a poco este tacto pedagógico. Ya lo vimos, se va creando con la experiencia. Cada que ustedes tengan contacto con sus niños, pongan en práctica la mejor manera de hacerlo. Y bueno, finalmente decirles que el contacto humano sea contacto y con inteligencia emocional. Háganlo, háganlo y verán que tendrán excelentes resultados y serán de los maestros peleados en las instituciones. Pues con esto cerramos nuestra intervención. Me decía el maestro Omar que posteriormente iba a haber preguntas. Ojalá no haya muchas, pero adelante, pues con las preguntas o con lo que sigue, ustedes me indican, maestros de la normal. No sé cuál sea la dinámica para las preguntas. Si me ayuda alguien del staff o alguien quien me pueda decir, o si me las escriben. Ah, ok. Vamos a escribir las preguntas por el chat. Entonces, vamos a abrir el chat. Vamos a ver alguna pregunta, jóvenes, o algún comentario, alguna participación que ustedes quieran realizar. También me decía el maestro Miguel hace un momento que si querían intervenir, pues los escuchamos, jóvenes. Ojalá puedan pues ver la manera de deshabilitar un poquito los micrófonos para poderlos escuchar. Si no es una pregunta, es un comentario. ¿Qué les pareció la plática? Tal vez fue muy poco el tiempo, pero
Créanme que para mí es una temática importante que quería compartirles a todos ustedes. Entonces, si no hay una pregunta, pues a lo mejor un comentario, algo que me puedan decir, me pareció interesante, no me gustó, maestra. ¿Qué hace cuando se siente desmotivada y debe dar clases? Bueno, yo creo que esa es la parte de la autorregulación de las emociones. Podemos tener nosotros muchos conflictos de manera personal. Podemos llegar desmotivados, como bien lo dice Salvador, pero tenemos que regular nuestras emociones y descubrir tu vocación, descubrir si realmente ese es lo que tú quieres hacer. Algo que podemos hacer, no sé, es buscar lo mejor de ese momento. Buscar en lo más íntimo de ti, impulsarte tú mismo, regular esa emoción de desmotivación, de tristeza que a lo mejor sientes y controlarla y decir, adelante, vamos a pensar de manera positiva y tenemos que hacerlo. Tenemos que enfrentar nuestra realidad y sobre todo ver la carita de los pequeños. Yo creo que me he fijado mucho que los maestros se motivan, ¿saben cuándo? Cuando son padres, cuando tienen a sus hijos y cuando se dan cuenta de lo que queremos para nuestros hijos, que es lo mejor. Entonces piensa en que debes dar lo mejor porque esos niños que están ahí, uno de esos niños puede ser tu pequeñito que está ahí, que te está mirando y que le vas a enseñar. Entonces enfócate pensando en que esos niños pueden ser tus hijos y que para tus hijos deseas lo mejor. Ojalá pueda haberte respondido. ¿Cómo poder acercarse emocionalmente con los estudiantes si eres una persona tímida o callada? Vuelvo a repetir, la parte emocional, hay que autorregularnos. Y algo que dije desde el principio, créanselo, créetelo, Guadalupe, créetelo que tú eres la maestra. Hay que creérnoslo, créetelo, mételo en la mente y di, yo puedo, yo soy la maestra. Y aunque seas tímida, puedes hacerlo. Me llega a la mente la experiencia de una maestra tímida, muy tímida, callada, tímida. Cuando yo entré a observar su grupo, créanme, los niños, ella estaba embarazada, tenía un timbre de voz muy suavecito. No, hombre, o sea, una vocecita tan suave. Y llegó, y era un segundo año, primero, segundo por ahí, y quedé asombrada porque así con ese tono de voz tan tranquila, les dijo, niños, vamos a hacer la actividad. ¿Quién quiere pasar a leer? Nunca gritó. Yo no le escuché ningún grito. Con esa voz tan suave y tan querido, pudo trabajar con sus alumnos. Es la parte emocional que nosotros tenemos que poner en práctica. Tenemos que llegar a los niños con ese tacto pedagógico, la mejor manera con la que tú puedes trabajar. Hay que interesarlos, hay que motivarlos. No importa si somos tímidos o callados. En ese momento, cuando tú te la crees que eres la maestra, piensa que nadie te mira. Eres tú la que estás frente a un grupo y eres tú la que lo tiene que hacer. Entonces, nadie te mira, solo son esos pequeñitos que te están observando y que yo me la creo. O sea, créete, tú eres la maestra y tú estás frente a ellos y tienes que hacer las actividades llamativas, obviamente, para que ellos puedan ser motivados y te puedan escuchar. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí vi una, creo que le bajé, maestra. A mí me pasó algo similar a lo de la navaja. Mi alumno llevaba unas tijeras filosas amarradas con una espina.
Si no escuché bien, nos puede compartir qué hizo específicamente, qué recomendación nos da para hablar con el niño. Bueno, aquí es entenderlo a él porque llevó las tijeras, en este caso porque llevó la navaja. Finalmente, lo que nosotros hacemos en la escuela, claro, son políticas de cada escuela, pero lo que nosotros hacemos es, bueno, ya hablé con el pequeño, le dije, necesito a tu mamá, ok, tu papá no puede venir, que venga tu mamá. Llegó la mamá, llegó, porque aparte de que él llevó la navaja, otro usó la navaja, vamos, la usó porque amenazó a una niña, le mostró la navaja y la niña pues se espantó. Entonces, llamamos a la dirección a las mamás y platicamos con ellas, se levanta un acta de hechos en mi libreta, yo la redacto, se levanta el acta de hechos y llegamos a acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Pues para el niño que llevó la navaja, atenderse con el psicólogo, el niño que la usó, pues también, como parte preventiva, ¿no? Como sanción, porque sí se llevan una sanción, o sea, no tampoco voy a decir que no hay una sanción, claro que sí tiene que haber una sanción. Como sanción, pues nosotros manejamos una suspensión temporal. Pero en esta ocasión platicaba con las mamás la necesidad de que hicieran una faena, de que hicieran un servicio en la escuela. Cerca de la escuela hay muchos árboles, muchos fresnos, y sueltan la pepita. Entonces yo les decía a las mamás si estaban de acuerdo, les dije pues que se pongan a barrer el patio, sabedores de que es una sanción. Entonces, pues eso fue o eso es lo que nosotros hacemos cuando hay una situación así. En el caso del niño que lleva las tijeras, pues lo mismo, es hablar con la mamá, levantar un acta de hechos, o sea, redactar todo lo que sucedió, y sobre todo algo que yo les aconsejo mucho. Cuando suceda algo, sí escuchen a los niños, pero hasta ahí, nada más lo poco que les puedan decir. Citamos a la mamá. Y ahí en la dirección, delante de su mamá, el niño nos vuelve a narrar los hechos. Todo nuevamente. Todo lo narra y hay que escribirlo. Hay que redactarlo y escribirlo y finalmente llegar a acuerdos con la mamá. Y la mamá, obviamente, comenta cuáles son los sentimientos que ella tiene en ese momento, qué es a lo que se compromete y escribirlo. Entonces, sí es importante hablar con ellos, levantar un acta y si es algo que tenga que ver con las emociones o con una atención psicológica, establecerlo. Si no hay psicólogo en la escuela, comprometer al papá que busque un psicólogo fuera, que deba de entregar el reporte de la atención con el psicólogo para que podamos llevar un seguimiento y estemos asegurando que la mamá le está dando la atención a su hijo. Esta es la parte de la corresponsabilidad que como padres deben de tener. Entonces, pues eso es lo que yo les sugiero hacer con los pequeños. Generalmente son niños que necesitan atención psicológica. Algo está pasando con él que lo hace ser agresivo con sus compañeros. Los invitamos a realizar más preguntas. Sí, jóvenes, ándenle, porque si no, no cumplimos el tiempo y el maestro Omar me va a decir, maestra, ¿qué pasó? No, no es cierto, pero los invitamos, jóvenes, a que realicen las preguntas. ¿Cómo hacer que nuestros alumnos aprendan a gestionar sus emociones y cómo motivarlos? Hay muchísimas estrategias, jóvenes. Ustedes yo sé que son hábiles en la tecnología. En Internet tenemos infinidad de actividades para trabajar las emociones. De hecho, ustedes saben que tenemos en la escuela, en la currícula, pues la parte de la educación socioemocional, así se llama, la materia. Entonces, no olvidarla, trabajar las emociones.
un ratito, cuestión de 10, 15 minutos, que generalmente no lo hacen, que es lo que hacen, por ejemplo, mis compañeros maestros, decían, todo este ciclo escolar se trabajaron las emociones. Entonces yo les decía, trabajen las emociones con los niños, un ratito, 15 minutos, buscar las emociones y trabajar una emoción tal vez por mes, así como le hacíamos antes con los valores, porque generalmente se trabajaban los valores. Ahora vamos a trabajar las emociones, ¿por qué no? Una emoción, trabajar la emoción de la tristeza. Y hay infinidad de actividades en internet para trabajar la tristeza y enseñarles a los niños pues a reconocer primeramente la emoción, porque cómo autorregular las emociones es reconocer qué sientes, cómo te sientes, cómo te sientes y de ahí ver las maneras en las que puedas actuar. Hay ahorita viene a mi mente el triángulo cognitivo que trabajamos en las sesiones de consejo técnico. Y es un triángulo donde con este aprendemos a regular nuestras emociones. El triángulo dice que ante una acción siempre viene un pensamiento a la mente. Viene una emoción y viene un comportamiento. No sé, se me ocurre, tal vez no relacionado con la enseñanza, pero, por ejemplo, te deja el novio, ¿no? Te deja el novio, es una acción, ya, te cortó. Viene el pensamiento inmediato. ¿Qué piensan cuando los deja el novio? Esa es parte de la autorregulación de nuestras emociones, ¿no? Ya nos dejó el novio. ¿Qué piensan? ¿Qué empezamos a pensar? ¿Por qué me cortó? ¿Será que tiene otra? ¿Seré yo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? Viene un pensamiento a la mente. Posteriormente viene una emoción. En ese mismo instante en el que ustedes están pensando, ¿por qué me cortó? ¿Por qué me dejó? ¿Acaso tiene otra? ¿Acaso tiene otra? ¿Qué hice? ¿Será mi forma de ser? Empezamos a pensar qué fue lo que ocasionó el corte de la relación. Viene una emoción, ¿cómo me siento? Tristeza, melancólica, enojada, frustrada, frustrado. Viene esta emoción y viene la acción. Ahí es donde viene la regulación de las emociones. La acción, viene en la acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pienso hacer? Y entonces buscar una acción correcta de acuerdo a tu moral, a tu ética, a lo que es bueno, a lo que es positivo, no a lo que es negativo. Entonces, repito, para ayudar a nuestros alumnos, lo primero, pues es que nosotros emocionalmente estemos bien, para que ellos vean que yo estoy bien, yo soy una persona positiva. Entonces, vamos a hablar con los chicos. Aplicar muchas estrategias que están en internet y que una puede ser el cuadro cognitivo, otra puede ser, no sé, se me viene a la mente la caja de, creo que se llama la caja de la tristeza, hay un cuento del enojo, infinidad de cosas, cuentos del niño que se enoja y dice ahí que el monstruo, creo que se llama el monstruo del enojo, no recuerdo, pero hay muchas cosas que ustedes pueden buscar para ayudar a los niños a gestionar las emociones y es hacer una actividad y luego dejar que los mismos niños expresen cómo se sienten. Ah, maestra, sí, yo recuerdo que cuando fueron mis primos me quitaron mis juguetes, entonces yo me enojé y los pateé y, no, pues entonces, ¿qué conducta debes hacer? ¿Cuál es la correcta? Y ayudarlos a ir viendo otra manera de reaccionar ante una emoción. Entonces, pues hay muchos cuentos, cantos, actividades que ustedes pueden utilizar para poder motivarlos. Ojalá Esmeralda pueda haberte contestado la respuesta. Juan Carlos dice, ¿cuál podría ser una manera de apertura a una plática en la cual nos hagan saber su sentir? Un cuento, un cuento.
una canción, un video. Busque en internet, está, por ejemplo, el muy trillado, el sándwich de Mariana, que yo espero que ustedes lo hayan visto. Es un video que habla sobre las reacciones, las emociones, y el bullying principalmente. Entonces, pues podremos usar, por ejemplo, ese, y de ahí los niños empiezan a platicar. Un cuento que ya les comentaba, hasta una canción, hasta no sé, se me ocurre un caso que ustedes planteen, ficticio, ¿no? Fulanito de tal está triste porque sus papás han fallecido, está solo. ¿Qué haríamos? ¿Cómo podríamos ayudarlo? Plantearles este tipo de situaciones. Entonces, esas son actividades de apertura que nosotros podemos utilizar para poder empezar a hablar con los chicos de las emociones. ¿Sale, Juan Carlos? David, cuando hay uno o dos niños que literal no quieren hacer nada, pero nada en clase, ¿qué técnicas o qué consejo o recomendación se puede llevar a cabo para que ellos trabajen? Bueno, ya lo decía hace un momento, son niños que no vamos a lograr mucho. Son niños que simplemente con estar en el salón, con estar socializando con sus compañeros, la parte adaptativa es lo que él va a desarrollar. Cuando hay niños que de plano dicen, de plano, pues no se puede hacer nada, porque tenemos muchos en la escuela, pues yo les decía a los maestros y al papá, tanto ustedes como yo nos estamos engañando. Estamos diciéndole que su niño viene a la escuela a aprender y no está aprendiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hablar con los padres, involucrarlos, hacerlos corresponsables del trabajo que sus hijos realizan. Pero muchas de las veces los padres tampoco aceptan, tampoco llegan, tampoco están. Ayudar en lo que más se pueda con los pequeños, motivarlos. Hacer esta parte, y yo sé que ustedes les han platicado sobre las adecuaciones curriculares. Darle una actividad un poco más fácil de la que sus compañeros están realizando. No sé si van a hacer un resumen del texto o van a tener que subrayar un texto o van a tener que resolver un problema de números decimales, pues estoy segura que el niño ni sabe ni los números decimales, entonces hacerle un poco más sencilla la actividad, que realice unas sumas simples, indagar si realmente él sabe sumar para empezar. Entonces ir adecuando la actividad de acuerdo al contenido. Eso es lo único que podemos hacer. Si en este caso el papá no participa, no le ayuda, porque también hay que identificarlos y tal vez tenga algún problema, una necesidad educativa especial, tal vez es un niño con déficit de atención, ayudarnos. En muchas escuelas, bueno, la nuestra afortunadamente tiene un equipo de USAER, pero en muchas escuelas no lo tiene. Pues ahí viene la parte investigador que tenemos, ¿no? Investigar qué puedo hacer con este niño, cómo identificar las necesidades. De verdad, hoy en día el internet y toda esta parte de las plataformas o de los sitios, nos ayuda no solo a chatear y no solo a estar WhatsAppando con nuestros compañeros, sino a investigar, a ver qué instrumento nos puede ayudar para detectar a los niños. Hay muchos tests, los estilos de aprendizaje, detectar de qué manera a él le gusta aprender. Entonces, si aplico el test de estilos de aprendizaje de Goleman, pues entonces ahí me va a decir cómo aprende este niño. A lo mejor es visual, a lo mejor es auditivo, a lo mejor yo a fuerza quiero que escriba y él está aprendiendo escuchando. Entonces, tenemos que poner en práctica todas las herramientas que podamos
para poder ayudarlos, ¿no? Una de ellas, pues se me ocurre eso, aplicar los estilos de aprendizaje, detectar de qué manera le gusta aprender no le gusta, de qué manera aprende este pequeño y darnos cuenta que a lo mejor, aunque esté yo hablando, pero a él a lo mejor le gusta, no le gusta, sino su estilo de aprendizaje es estar manipulando. Entonces ahí tenemos que hacer adecuaciones. Yo he recalcado mucho con los maestros en decirles, recuerden que tenemos que llevar material para el que aprende viendo, para el que aprende escuchando, para el que aprende manipulando. Entonces tenemos que pensar en esas tres maneras y tal vez pudiera ser una estrategia para poder ayudar a sus pequeños. ¿Vale, David? Lisette Manrique. ¿Cómo trabajar alguna problemática cuando no hay interés o acompañamiento de los padres? Esto es una parte bien difícil para nosotros los maestros, porque si no hay ese compromiso de los padres, la ayuda que nosotros podemos darles académicamente puede ser poca, pero emocionalmente puede ser mucha. Ahí está la actitud. Si nosotros lo motivamos a él, a pesar de que en casa no tengan acompañamiento, vamos a hacer algo en él. A futuro, estoy segura. Y tal vez en ese momento ustedes van a sentir que le ayudan un poco al niño, pero eso nunca se le va a olvidar a él, jamás. Lo que ustedes hagan, lo poco que hagan, a él no se le va a olvidar, nunca. Porque va a decir, mi maestra me escuchaba. Tuve una maestra en tercero que me escuchaba, que me atendía, que me ayudaba, que me platicaba, que me ayudaba en los trabajos, que me explicaba. Entonces, el acompañamiento de los padres es imprescindible, pero muchas de las ocasiones no lo tenemos. ¿Qué hacer? Esa es una de las problemáticas más grandes en el ámbito educativo. Yo siento que hace falta más investigaciones para ver qué podemos hacer con estos papás. Nosotros en la escuela son 630 niños. De esos 630 niños, en este último consejo detectamos a 80, escuchen bien, 80 en calidad de riesgo. Niños que están en riesgo, y llamamos en riesgo porque pues no saben leer, no saben escribir o tienen alguna situación de aprendizaje. Y entonces me decían los maestros, maestra, que se haga una plática, pero de veras una plática que los haga reflexionar. Les mandamos su citatorio, se les hizo invitación para que llegaran a la plática. De 80 llegaron 10. 10. Es realmente triste y lamentable ver que pues, los padres muchas de las veces están acostumbrados a enviar a sus hijos y allá que se haga cargo el maestro. Ellos no quieren poner nada de parte suya. Entonces, lo único que nos corresponde pues es ayudar a los pequeños. ¿Cómo? Motivándolos en el salón, ayudándolos. Lo poquito que ustedes hagan, créanme que va a impactar a esos pequeños. Entonces, a veces los padres no tienen esa disposición o hay diferentes situaciones familiares que hacen que a niños los dejen solos, que a los niños los dejen solos. Entonces, sí es algo del cual siento y coincido mucho en que es difícil realmente que un padre reaccione para acompañar a sus hijos. Ahí es donde yo creo que son niños que van saliendo solitos, de verdad, solitos con el acompañamiento de ustedes, con lo que a ustedes les corresponde hacer, porque es fácil, les digo a los maestros, echarles la culpa a los papás, ¿no? Pues es que los papás esto, es que los papás no. Sí, pero ¿tú qué haces? ¿Qué haces tú como docente? ¿Qué haces tú? ¿Qué vas a hacer tú con este pequeño?
¿sale? Entonces, es complicado la parte de los padres de familia. Sin embargo, es con lo que nosotros vamos a batallar todos los días. Y también debemos de ser empáticos con ellos, ¿no? Porque llegan y te cuentan y te dicen, maestra, pues es que yo no tengo trabajo, es que mi marido me dejó, es que yo estoy a cargo de los niños y me voy a trabajar y entonces no hay quien ayude a mis hijos en las tareas. ¿Cómo lo ayudas? ¿Cómo ayudas a la mamá? ¿No? Por más que quieras ir a su casa a ayudarle y enseñarle a los niños en las tardes, no puedes. Entonces, bueno, pues nada más decirle, pues con que no me falte, con que venga todos los días, con que venga con el material necesario, con eso es más que suficiente. Que venga limpio, que venga bien, con eso es más que suficiente. Bien, vamos a ver otro más. Diana Guzmán. A ver, Diana. ¿Qué pasa cuando no hay responsabilidad o hay desinterés de los padres de familia al atender las necesidades de sus hijos? Pues ya lo comentábamos, hay muchas situaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que sus pequeños no tienen gran avance en el aprendizaje. Son niños que todo el tiempo se la van a pasar en riesgo. Son niños que siempre van a estar en esa lista. Pero lo sorprendente es, repito, lo que ustedes pueden hacer con ellos. El impacto que tengan, la motivación que ustedes les den para que ellos solitos cuando salen de la primaria, a lo mejor salen de la primaria con un promedio de 7, yo no lo dudo. Ahí van los pobres. Pero hay muchos niños que siendo motivados salen adelante solos. En secundaria solitos se van, solitos. Entonces, sí es importante indiscutiblemente la parte de los padres, la atención de los padres, pero es más importante, siento yo, la motivación que puedan sembrar en los niños. Si los niños están motivados, aunque miren, aunque la mamá no le dé para la escuela, pero si el niño está motivado va a salir adelante. Entonces, es algo bien importante la motivación que ustedes le den a los pequeños. No podemos hacer mucho por los padres o con los padres de familia. Si ellos no tienen esa disposición, como le decía yo a un papá, pues lo voy a acusar al DIF estatal para que le vengan a quitar a sus hijos. Y soy capaz. Y me decía un papá, de veras maestra, bro, lo he hecho y voy a denunciar que usted no le está dando la atención debida a sus hijos. Pero con amenazas no podemos hacer mucho, jóvenes. Debemos hacerlo. Yo como directora, pues a lo mejor una amenaza hacia los padres, así. Pero como maestros podemos hacer mucho más, motivando a nuestros alumnos, no dejándolos, ayudándolos, hacer adecuaciones curriculares, comprender las emociones, saber qué siente, qué vive ese chico que trajo la navaja, qué siente, por qué trae la navaja, qué sucede. Hay muchos de los niños tienen enojo por lo que viven, por lo que ven. Llegan a la escuela y pues a pintar, a hacer, no sé, atropellos con los alumnos, porque están molestos, porque quieren llamar la atención de alguien. Alguien tiene que escuchar a esos niños. ¿Quiénes? Pues ustedes. Algo que debemos de tener como docentes es ser muy observadores para poder ayudar. ¿Mm? Bien, pues creo que terminamos con las preguntas. Profe Miguel, no sé si alguien tenga algo más que comentar, pues adelante. Sí, adelante, si alguien tiene más preguntas, algún comentario extraordinario. O algún comentario, claro. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Pues agradecemos mucho su presencia, maestra. Al Mire, contrario. permítame leerle un reconocimiento que le vamos a enviar vía digital Gracias. a nombre de la Secretaría de Educación Pública del Estado, la Dirección de Educación Terminal y la Escuela Normal Urbana de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, otorga el presente reconocimiento por la increíble conferencia que dio de tacto pedagógico a la maestra Zenaida Vázquez García por su excelente participación
Al impartir esta conferencia en el marco del 47 aniversario de nuestra institución, Tlaxcala, 30 de junio del 2022, a nombre del maestro Omar Espino Herrera, director de la institución. Le agradecemos mucho, maestra, y le reconocemos su labor y su grande participación. Lamentamos que sea a distancia, nos hubiese gustado que sea presencial para que nos dotara de más herramientas. Le agradezco mucho, maestra. Al contrario, ¿Alguien que complementar esta situación en el foro? gracias, Elizabeth. Pero a ver si te escuchamos para que sienta yo bonito y me motive yo, ¿verdad? Yo les decía que es la primera vez que, pues, que participo en algo así. Realmente a mí me emociona mucho mi trabajo, amo mi trabajo. Doy todo lo que más puedo para estar, pues, ayudando a los niños. Gracias a ellos, pues, tenemos trabajo, ¿verdad? Yo tengo el pan en la casa, gracias al trabajo con los pequeños. Entonces, pues, a ver, Elizabeth, te escuchamos. Ándale, al cabo que no te veo. Sí, maestra, muchas gracias. Le agradezco, maestra, de verdad que estuvo muy interesante todo lo que dijo, muy hermoso, maestra, y se le ve en el rostro el amor que le tiene a sus niños, maestra. Le agradezco mucho todo lo que dijo, maestra. Fue muy, muy bonito y yo creo que los jóvenes que lo están escuchando, Así es. van a actuar de esta manera como usted está actuando con sus niños, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias Al por todo. contrario, maestra Elizabeth. Me imagino que es maestra de la escuela. Sí, maestra, así Mucho es. gusto, maestra, mucho gusto y muchas gracias por los comentarios. Nada que agradecer, maestra. Muchas felicidades, maestra. Al contrario. Muchas gracias, maestra Eli. Bueno, maestra Zenaida, le agradezco mucho la participación y pues damos pauta para el cierre de este webinar que nos Adelante, enriqueció. Le agradezco. adelante, adelante, profe Miguel. Cristian, creo. Adelante.